Ya estáis aquí. Vale, perdón. Es que estoy terminando una cosilla. Ya me pongo ahora mismo con vosotros. Bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conocías, mi nombre es Belén, tengo 26 años y actualmente estoy opositando para la Administración General del Estado, Grupo A. No me da para decirlo entero sin tener que respirar por el medio. Hoy os traigo un vídeo muy top porque os voy a comentar todos mis métodos de estudio en la oposición. Es un vídeo que honestamente me ha costado muchísimo organizar porque utilizo muchísimos métodos según el tipo de temario, según el tipo de examen. Así que os voy a comentar todo, tanto lo que he ido utilizando anteriormente como lo que utilizo a día de hoy para la preparación de mi oposición. Vamos allá. Temario. En cuanto al temario, algo que recomiendo muchísimo es imprimirte la ley con márgenes. Dejar márgenes tanto arriba como abajo. En la universidad era de dejar muy poquitos márgenes porque ya sabéis que me gusta tener la información lo más condensada posible, pero creo que esto es súper útil porque en los márgenes te vas a poder ayudar de anotaciones, de esquemas, de marcar preguntas que sean más importantes, de poner preguntas de exámenes anteriores. Esto marcó un antes y un después a la hora de estudiar la ley para mí. Y ahora viene la pregunta, ¿estudias por la ley? Sí y no. La respuesta es que no al completo. Sí que tengo algunas leyes, pero las utilizo fundamentalmente de apoyo. En mi caso me gusta crear mis propios recursos y trabajar la materia a mi manera, llevarla a mi terreno para poder interiorizarla mejor. Pero hay personas que estudian directamente por la ley y les funciona muy bien, están acostumbradas, o sea que al final es que tú estés cómodo. Pero sí que me parece importante tener la ley siempre a mano, actualizada, para ir consultando y para ir familiarizándote. En mi caso tengo la ley 39 y la 40, la Constitución obviamente, cogí la Constitución Martina cuando empecé a opositar. Luego tengo toda la ley, pues de la parte específica de mi temario impresa completa, y luego tengo leyes que me he impreso pero no enteras, simplemente la parte que se toca en mi oposición. En mi primer año me centré en profundizar bien la materia, en comprender, en hacer el ejercicio de desestructuración, de hacer esquemas, resúmenes, todo lo que es el trabajo activo de la oposición, entender el temario, buscar recursos online, etc. Y los temas más difíciles con más motivo aún. No cometas el error de dejarte los temas difíciles para el final. Luego te van a costar el triple porque la oposición te va quemando y empezar un tema de cero después es muchísimo más difícil. Yo me centré en lo básico, en el esqueleto, no empezar la casa por el tejado. Hay que construir unos cimientos, una estructura, ir poquito a poco y creándote sobre todo buenos recursos. Os enseño algunos de los esquemas que me hice el primer año. Este sería el tema 5, por ejemplo. Aquí pongo las dos leyes, la 39 y la 40, y los artículos que interesan. Los que están marcados es los más preguntados. Por aquí tenemos todo lo que sería el esquema, el número del artículo y todo esquematizado. Esto lo hice a Word en su día porque aún tenía el Word de la universidad y entonces lo aproveché, pero básicamente lo puedes hacer con cualquier editor de texto. Sí que es cierto que lleva bastante tiempo y hay herramientas online que son mucho más rápidas, pero también yo, por ejemplo, de estas leyes no tenía ni idea de que existen ya recursos a nivel de, como por ejemplo, pues esquemas que en su día me enviaron ambas leyes y la verdad que honestamente yo sé que es dinero, pero creo que hay determinadas cosas en las que sí merece la pena invertirlo. Yo honestamente ya sabéis que mi primer año fue un poco caótico porque yo no estaba viviendo una circunstancia estable en mi vida en la que pudiese dedicar plenamente a la oposición. Entonces sí que para mí el hecho de ponerme ya era muchísima paz, pero para ahorrar tiempo puede ser una buena opción. Quiero hacer un vídeo al completo sobre cómo hacer este tipo de esquemas desde cero hasta llegar a esa literalidad que buscamos. Así que dime si te interesa por comentarios y le daré prioridad para hacerlo. Índices. Los índices son la guía para que no se te quede nada atrás y es la base por la que tienes que empezar. Y esto ya sea temario de redacción, de Cante o simplemente sea pregunta corta, etcétera. Tienes que tener bien claro lo que estás estudiando. Y los índices, para mí, sí, hay que estudiarlos, hay que chaparlos y es lo primero que tienes que estudiar. En mi caso, para los temas de redacción, lo que hago es ponerme el índice con el apartado que aparece en la convocatoria. Es decir, el título al completo que te lo darán en el examen, con esos distintos apartados, los pongo en negrita y luego diferentes subapartados que hay que comentar y que es obligatorio comentar, los pongo sin la negrita para que me pueda aprender ese índice y no saltarme ningún punto. Esto es fundamental porque al menos en mi examen es excluyente, o sea, si no pones un subapartado está suspenso. Entonces aprendértelo es un must, es obligatorio sí o sí. Es lo que va a dar consistencia y forma a todo lo que vayas a decir, así que súper importante. Yo en el índice al lado de cada apartado siempre pongo el artículo o los artículos o los reglamentos a los que haga referencia, etcétera. El marco legal, siempre, para tenerlo súper claro. Mi temario. ¿Cómo tengo todo
todo mi temario. Tengo los temas, tengo el resumen de los temas, tengo el resumen de los temas y esquemas aparte. Al temario completo, básicamente, no le hago ni caso. Son los libros del CEF, todo el temario actualizado, todas las actualizaciones, etcétera. Son un tostón y honestamente yo ya os comenté que no lo recomendaría ahora, principalmente porque las academias suelen dar temarios actualizados y resumidos muy buenos y al final puedes asegurarte de que esté todo actualizado consultándolo en el BOE directamente de la ley, así que no lo recomiendo. Después tengo los resúmenes de los temas, que son resúmenes que me he hecho yo propiamente del CEF. Esto volvemos a lo mismo. Yo creo que si encontráis unos buenos apuntes no hace falta hacerlo vosotros. Creo que ahorráis muchísimo tiempo, al final que cada uno se organice como vea, pero esta es mi opinión después de, pues eso, mi experiencia. Y ahora si miras atrás sí que le recomendaría a esa Belén novata opositora que buscase unos temas resumidos y no dedicase tanto tiempo a hacer ese trabajo ella. Después tengo los resúmenes de los resúmenes, que serían ya mis esquemas a 2 carillas. En este archivador de aquí tengo todos los temas de la OPO de la parte más específica de mi temario. Entonces, lo que hago siempre es aquí un índice, no os lo voy a enseñar porque si no, pues estaría dando muchas pistas de mi OPO. El índice que os comenté antes con los artículos en rojo y después 2 hojas, que es todo el tema. Todo lo que tengo que decir está en 2 hojas. Esto lo comenté en el vídeo sobre cómo memorizo y básicamente tener toda la información condensada aquí me ayuda muchísimo a nivel visual a memorizarlo todo mejor y me facilita mucho el trabajo. Entonces es todo así. Índice, 2 hojas de resumen del resumen. Está todo esquematizado a lápiz. Todo así. Esquema, 2 páginas. Esquema, 2 páginas. De esta manera se reduce muchísimo la cantidad de temario y parece que es mucho más asequible. Aún así es un buen tocho. Pero bueno, es lo que hay. Es una oposición. Esto es difícil. Por eso nos hemos metido aquí. Esto lo he comentado antes, pero chequear que todo el temario esté actualizado. Sobre todo si te han prestado los apuntes, porque nadie es perfecto, ningún preparador es perfecto y es normal equivocarse, así que por si acaso, míralo. BOE.es, todo siempre actualizado. Vamos a ponernos un poquito de luz porque nos estamos quedando un poco a oscuras, ¿no? Un truco que utilizo mucho para estudiar los temas es imaginarme que lo estoy leyendo ante el tribunal. Utilizar distintos tonos de voz. Imaginarme que estoy ya ahí en el examen. Me hace ponerme nerviosa, me hace ponerme seria y comprometida con lo que estoy haciendo. Y también me hace visualizar a esa Belén del futuro que ya ha llegado a ese último examen y que lo tiene casi, lo tiene ahí, lo tiene a esto. Me hace ser más consciente de cuál es la meta, de cuál es el objetivo y de que realmente quizás no está tan lejos como yo creo. Me gusta mucho coger un editor de texto y ponerme a escribir lo que estoy estudiando. Es básicamente como escribirlo, pero siento que me voy más rápido. Aún así, yo sigo recomendando a que tengamos ahí la cosa de que perdemos tiempo, de que quizás no es la forma más ágil. Yo recomiendo escribirlo. Ponerte de cara al folio en blanco y ponerte a movimiento de mano y a que salga callo y a darle a tope, porque muchas veces tenemos sensaciones de que quizás trabajando demasiado la materia perdemos el tiempo y no, estamos afianzando. Es una inversión en largo plazo, así que esto como truquito, pero que cada uno, obviamente, como siempre, lo que le vaya bien. No hay un método perfecto, no hay una fórmula mágica, no te voy a decir esto y de repente la oposición va a ir rodando. No, cada uno tiene sus métodos de estudio. Al final hay que conocerlos todos en la mayoría de lo posible y adaptarlos a nuestra forma de estudiar, pero siempre yo recalco mucho que al final llevamos toda la vida estudiando. Toda la vida estudiando. Nadie sabe mejor que nosotros cómo estudiar. Entonces, confiad en vuestro trabajo, probad cositas nuevas, veis si os funcionan, pero siempre orgullosos y conformes con lo que cada uno hace. Boletines de preguntas de años anteriores. Me parece fundamental coger el tema, estudiarlo y una vez lo has estudiado, da igual primera vuelta, con una pasada es más que suficiente, y coger boletines de preguntas de años anteriores y meterte en la mente del tribunal y así saber cómo preguntan y cómo debes estudiar. Y en base a esto, mientras vas estudiando, vete haciéndote preguntas. Estos recopilatorios de preguntas de años anteriores se pueden comprar o bien los puedes encontrar incluso en foros de oposiciones, así que te animo a que le eches un vistazo en internet. También en nuestro Discord puedes preguntar. Este es uno de mis boletines de preguntas de años anteriores. Está deforme, como mi cerebro. Con estas preguntas te vas a dar cuenta de muchas que se repiten, así que márcalas en el tema. Un consejito que dio mi hermana en el vídeo del podcast es poner unas estrellitas de pegatina. Me parece muy top. Así te puedes dar cuenta a simple vista de lo que es más importante y por lo tanto lo que tienes que recalcar más porque es probable que lo vuelvan a preguntar. Utilizar distintos formatos para la memoria visual y facilitar la memorización. Os dejo un vídeo donde explico cómo memorizo toda mi oposición, explico todo allí súper detallado, así que recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Flashcards y tarjetas para el temario más complicado. Estas son mis 2 carpetillas de flashcards. Si os interesa las podéis encontrar en Shane, están súper bien. Es una forma alternativa a las anillas
es que me parece más cómodo a la hora de guardarlas y almacenarlas. ¿Por qué me parece una opción muy top esas tarjetas? Yo las empecé a hacer para una parte del temario que era imposible, o sea, estaba horas delante de ellos y no era capaz de sacar nada en claro. Empecé a desestructurar los temas y coger distintos apartados y meterlos cada uno en una flashcard. Os comento el método porque hay personas que lo utilizan para distintas cosas. Entonces, mi forma de hacerlo fue esa: coger un temario muy complicado, desestructurarlo y ponerlo como si fuesen preguntas del examen. Y en esa flashcard hacer un esquema, cada una que sea un concepto. Las separé por temas y esto me ayudó mucho porque a la hora de repasar cogía, por ejemplo, tema 1, las desplegaba todas, tiraba este dado, salía la flashcard número 3, yo la cogía, leía el título, cualquiera que fuese, y decía la pregunta. Creé como un juego que me ayudó muchísimo a memorizar y me facilitó muchísimo el trabajo. Otras personas lo que hacen es poner en la carilla de delante la pregunta y detrás la respuesta. Entonces es muy interesante porque también puedes jugar a que ves la pregunta sin la respuesta, la dices y luego compruebas que está bien por la cara de atrás. Por otro lado, también utilicé las flashcards para el segundo ejercicio de mi oposición. La utilicé para poner supuestos tipo, como lo base, o sea, lo que puede ser un supuesto de X concepto, de cada tema una serie de supuestos base. Una alternativa quizás más rápida a esto es utilizar Anki. Anki es un recurso online que te permite hacer flashcards y luego preguntarte de forma aleatoria. Yo este recurso no lo conocía cuando empecé a hacer esto y a día de hoy no me planteo utilizarlo porque ya tengo todo creado, pero me parece un recurso increíble que os recomiendo muchísimo, así que yo le echaría un ojo. Por cierto, mis flashcards son de Carlin, pero las podéis encontrar en Amazon o en cualquier papelería misma, seguro que las encontráis. Hay distintos tamaños, yo tengo las grandecitas, pero no las que son como medio folio. El tamaño más pequeño inmediatamente anterior, madre mía, la ley cómo me está trastocando la cabeza. Grabaciones de todo el contenido del temario. Yo me las grabo por apartados, aunque sea un tema entero por apartados, porque luego me resulta mucho más fácil. Si quiero ver algo en concreto, pues voy directamente a esa grabación. Los hago desde el móvil y con un micro de 10 euros que me compré en Amazon de pinganillo. Las tengo todas hechas, ya me falta un bloque muy pequeño de temario y es algo que recomiendo muchísimo para los repasos. Tengo un vídeo entero explicando todo esto, os lo dejo también por aquí linkeado. Para esta vuelta de la OPO lo que estoy haciendo es pegarle un repaso súper rápido con las grabaciones a por 2 y me ayuda a refrescar un poco esa información y luego yo ya le voy dando esa vida, escribiendo, haciéndome mis preguntas, etcétera. ¿Cómo paso las clases? Vale, yo las clases las hago online. Hay muchas preguntas de si presencial u online. En mi caso no me queda otra porque la academia no es aquí en Galicia, entonces lo tengo que hacer así. Pero de todos modos yo tengo preferencia por las clases online. Es algo personal esto y que creo que cada uno tiene que hacer lo que le venga mejor. A mí me pasa mucho una cosa y es que soy una persona que se distrae muchísimo. Me disperso un montón. Intento priorizar siempre mi tiempo y sé que muchas veces no lo hago de forma más efectiva porque mi cabeza como que va muy a lo suyo. Entonces, me pasan las clases normales que pierdo mucho el hilo. Cuando el profesor se pone a divagar con algo, mi cabeza se va y cuando vuelve está explicando algo súper importante y yo ya no me he enterado de nada. Entonces, desde casa lo que puedo hacer es que unas clases largas que son de 5 o 6 horas, me las pongo a velocidad por 2. Eso le da muchísimos estímulos a mi cabeza porque hay información constante y estoy muy activa. Las partes en las que se enrolla además las paso rápido. Partes que a lo mejor necesito comprender más, las paso despacio. Partes que a lo mejor necesito entender más, las paro, me pongo a buscar más información, hago mejores los apuntes, etcétera. Entonces voy un poco más a mi ritmo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que desde casa podemos divagar más. Esto al final depende mucho. Hay personas que van a clase y se sienten mucho más cómodas porque no hacen el mismo trabajo que en casa. Yo para pasar las clases me desprendo de todo lo aesthetic que tengo en mis apuntes. Me da igual, porque las clases para mí no deberían ser el foco. Son un apoyo, entonces me hago los apuntes, obviamente que sean legibles, que sean entendibles, que estén bien estructurados, pero no me enrollo muchísimo ni los hago perfectos. Muchas veces hago pantallazos de las clases, las recorto en el Paint y las pego en el Word, porque es simplemente para tener ahí la información, para ser capaz de entenderla y ya está. No me quedan apuntes preciosos, pero me quedan apuntes súper útiles que hago con bastante agilidad y no pierdo demasiado el tiempo. Quiero hacer un vídeo comentando todo este tema de las clases porque creo que es un mundo. Yo antes me enrollaba muchísimo a la hora de pasar las clases, perdía mucho tiempo porque no estaba propiamente aprendiendo, simplemente estaba tomando apuntes y al final era un proceso muy frustrante en el que no aprendía prácticamente nada hasta que me ponía a trabajar la materia y era muy caótico. Sin duda haré un vídeo hablando de esto porque creo que a la Belén del pasado le hubiese ayudado muchísimo. En definitiva, renuncio a que queda estético y priorizo aprender y que sea información rápida y ágil. Ahora, una vez te has creado todos tus recursos de estudio, tienes que idear un sistema para compaginarlo con todos los exámenes que tengas. Aquí tienes dos opciones: establecerte X días de estudio para X examen o dentro de un mismo día establecerte X horas o X pomodoros, me gusta más
a mí para X exámenes. Os comento pros y contras de cada uno de ellos. Lo bueno de hacerlo por pomodoros y de tocar todos los exámenes en un mismo día es que te metes mucha presión. ¿Por qué? Porque tú igual te estableces que en los 2 primeros pomodoros vas a estudiar para el tercer examen. Ok, pues sabes que solo tienes esos 2 pomodoros, que se va a acabar ese tiempo y te vas a poner con otro examen. Entonces como que sientes esa presión continua de voy a intentar exprimir el tiempo al máximo porque luego se termina y me haya quedado la mitad del tema o donde me haya quedado tengo que parar y ponerme con otra cosa. Entonces es un método que crea mucha autodisciplina, pero a la vez crea mucha autoexigencia y sientes que no avanzas porque al final das un pasito muy pequeño de los X exámenes que tengas de la oposición en cada día y te puedes frustrar y al final puedes generar una relación y un diálogo interno negativo contigo mismo y es la parte que no me gusta de todo esto. Yo empecé así, de hecho sigo teniendo por aquí la pizarrita, aquí la tenéis, esto lo enseñé en el vídeo de mi planificación, de toda mi organización de la oposición, esto es lo que hacía antes. La otra opción lo que tiene de malo es que muchas veces nos eternizamos con los temas y al final dedicar un día entero a una parte del temario puede ser que te desconecte demasiado y que avances un poco menos. Te animo a que pruebes las dos cosas y te quedes con lo que mejor se adapta o incluso puedes intercalar ambos métodos. Mi organización a día de hoy es que por la mañana siempre hago un repaso de lo que vi el día anterior. Esto me ayuda a fijar los conceptos porque si no ya sabéis que la memoria, sobre todo en ese corto periodo de tiempo en el que tú no le estás dedicando tiempo a refrescar la información nueva que has introducido, si no lo haces se va. Después dedico 2 días para 2 clases más los repasos de esas 2 clases, otros 2 días para el tercer examen, un día para el primer examen, que ahí tiro mucho de preguntas de años anteriores y de hacer muchísimas vueltas, y un día para supuestos prácticos. En cuanto a los pomodoros, utilizo la técnica flow time, que básicamente se basa en hacer pomodoros más largos, porque en teoría la ciencia dice o decía que nuestra cabeza puede estar concentrada por un máximo de 25 minutos. Entonces la técnica inicial del pomodoro siempre había sido 25 minutos de estudio, 5 de descanso. ¿Qué pasa? Que a mí esto nunca me funcionó porque es que en 25 minutos se me pasan así y entre el tiempo que dedico a concentrarme y el tiempo que dedico a desconcentrarme porque toca descansar, me quedan 15 minutos de por medio y nunca he sentido que me cundiesen ni que me rinda el tiempo, entonces nunca lo había implementado y sí que es cierto que me sentía un poco mal porque es como no estás cumpliendo con lo que dice la técnica, con lo que dice la ciencia y parece que no tiene validez de alguna manera. Y resulta que hay una técnica que se llama flow time que se basa en hacer pomodoros más largos. Claro, a mí descubrir que existía esto me explotó la cabeza y parece una tontería, pero me alivió mucho. Y esto es un mensaje que quiero daros porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo mal, porque lo estamos haciendo de forma distinta a lo que vemos. Y no tiene por qué. No tiene por qué. Confía en lo que haces y en lo que te funciona. Digan lo que digan. Entonces, todas mis sesiones ya sabéis que las hago en directo en la plataforma morada y utilizamos pomodoros 90-10 y 60-10, ampliables con los puntos del canal, bla, 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 bla. Es lo que mejor me funciona. Es un tiempo, yo creo que decente, largo, son sesiones duras, son sesiones intensas que estamos muchísimas horas estudiando, pero a mí es lo que me funciona, llevamos ya tiempo implementándola y estoy súper contenta. Hacemos 8 horas efectivas al día, a veces un pelín más, pero bueno, esto ya sabéis que es todo un poco relativo y cogido con pinzas. Mi momento culmen del día siempre son las 2 primeras horas, por eso hacemos los 2 pomodoros de 90, por eso siempre empiezo con un repaso que me da como ese impulso de venga, vamos a empezar el día y luego me pongo con algo más duro, más denso, porque sé que es el tiempo en el que más focus estoy y en el que menos me cuesta ponerme. He de decir que yo antes era una persona de noches y que poco a poco fui cambiando los hábitos y empecé a levantarme más temprano y ahora tengo una rutina pues de mañanas. No digo que sea lo mejor, hay personas que son nocturnas y le va bien estudiar de noche, pero a mí, para mi salud mental, para tener un estilo de vida estable que me permite vivir con más estabilidad, es mediante esta rutina. Me costó muchísimo cambiarla, a día de hoy aún me cuesta muchísimo quedarme dormida temprano y despertarme temprano. Despertarme es toda una odisea, odio cuando suena el despertador, nunca me levanto feliz, me levanto cabreada y necesito mi tiempo de adaptación al mundo, a la vida y entender que sigo opositando un día más, pero sin duda a mí me ha merecido muchísimo la pena, así que lo mismo de siempre, lo importante es que tú estés feliz con la rutina que tienes, no por lo que digan los demás de que es mejor por la mañana o no. Si tú estás feliz, tienes un ritmo de vida estable y estás contento estudiando por la noche porque es cuando mejor concentrado estás, adelante, no tienes por qué cambiar nada porque el resto te diga que es mejor X hoy. Conozco una persona que ha probado la
oposición estudiando de noche. Dormía por la mañana y por la tarde tenía tiempo hasta para quedar con sus amigos. O sea que cada uno a sus maneras y confiando en el proceso. Por último, esencial comentar que cada día tenemos que fijarnos en los objetivos diarios. No fijarnos en todo lo que nos queda por hacer de toda la oposición y todo lo que no llegamos aún. Solo tenemos una misión y es cumplir con lo que tengamos en el día. Dar nuestro pequeño pasito. Aquí voy a comentar algo que es un poco mind-blowing, pero no me gusta ponerme objetivos realistas. ¿Por qué? Volvemos a lo que os comenté en las clases. Divago mucho. Entonces, yo en cuanto dejo de tener presión, porque veo que me da tiempo cumplir esos objetivos realistas, mi cabeza desconecta y ya no los voy a cumplir, porque los veo cerca y digo, ah, bueno, me da tiempo, no pasa nada. Y en ese me da tiempo, no pasa nada, mi cabeza está en Marte y llega la hora y no lo he terminado. Y esto es un poquito toda mi metodología de estudio en la oposición. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármelo en comentarios, nunca mejor dicho. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos un gran like. Me ayuda muchísimo para el algoritmo de YouTube. Suscríbete para más vídeos semanales y estoy súper activa en mis dos cuentas de Instagram, tanto BelenXPS como Oppo Art Studio y mi cuenta de estudio. Subo contenido diario. Y nada más, nos vemos la próxima semana para un nuevo vídeo. Hasta la próxima.